En esta primera enseñanza de este año 2018, tengo en mi corazón el deseo de hablar a ustedes de un tema muy importante. El título de esta enseñanza es Luchando con Dios. Ahora, cuando leemos la Biblia, tú vas a ver que las historias que se enseñan en la Biblia nunca se maquillan. Todas las historias que la Biblia nos enseña son historias que tú las lees tal y cual como ocurrieron. Ahora, si la Biblia dice eso, yo creo lo que dice. Y nos cuenta con todas las virtudes y con todos los defectos de los personajes. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, cierto? Y tú vas a ver historias acá que te quedas pasmado, que te quedas sorprendido, pero de ahí nosotros podemos extraer principios que Dios quiere enseñarnos. Y hay una historia bien valiosa en este domingo que quiero enseñarles, y es una historia relativa a dos hermanos. Dos hermanos. Ahora, muchas veces, ¿cuántos saben que hay rivalidades entre hermanos? ¿Cierto? Hay celos, hay contiendas, hay pugnas, hay tensión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el papá prefiere a uno de los hijos, o lo engríe más de repente, o le dio permiso a uno y al otro no. Y desde chiquitito uno puede ver la tensión o la rivalidad, ¿cierto? Yo tenía a mi hermano menor que falleció, pero recuerdo desde pequeños nos criamos juntos, pero yo siempre era celoso con él y él también conmigo. De pronto cuando en una ocasión mi mamá nos regaló, me acuerdo que a mí me regaló un muñeco de esos vaqueros de Estados Unidos, y a mi hermano le regaló un indio, esos americanos con todas sus cositas, sus flechitas y todo lo demás. Yo me puse celoso porque yo quería el indio. Y yo quería quitarle, yo quería, sin que se dé cuenta, darle a él el vaquero americano y yo quedarme con el indio. ¿Por qué? Porque en mi corta edad yo tenía celos, ¿verdad?, de lo que le habían dado a mi hermano. Son cosas que muchas veces ocurren hasta en las mejores familias, ¿cierto? En la palabra se nos narra la historia de dos hombres, Jacob y Esaú. Ahora, esta es una historia bastante profunda, y yo oro a Dios en esta mañana para que Dios toque tu corazón, para que tú puedas entender espiritualmente lo que Dios va a mostrarte en esta mañana, y estoy seguro de parte de Dios de que terminando esta enseñanza Dios va a tocar tu corazón y va a impulsarte a tomar una decisión en esta mañana, en este mismo lugar. Porque la Biblia dice que Rebeca era, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac se casó con Rebeca, pero la Biblia dice que Rebeca era estéril y por 20 años ella había tratado de tener hijos, no lo pudo conseguir. Finalmente su esposo oró por ella y finalmente ella quedó embarazada, ella concibió. Pero la Biblia dice que desde el vientre peleaban. Tú te puedes imaginar que desde el vientre, porque eran gemelos, mellizos, y la Biblia dice que desde el vientre peleaban. Mira lo que dice Génesis 25-22, y vamos a ir desarrollando la historia. Dice, pero los dos niños luchaban entre sí. ¿Dónde dice? ¿Dónde? Dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, le preguntó. O sea, imagínate la rivalidad, imagínate la pugna que había entre ellos, que desde el mismo vientre ellos ya estaban discutiendo, estaban peleando y estaban teniendo conflictos entre ellos. La Biblia dice que primero nació Esaú, rubio, todo velludo, y agarrado del calcañar o del talón de Esaú nació Jacob. O sea, tú no te me vas a ir, le dijo, algo así, me imagino. Y agarrado del calcañar de Esaú nació Jacob. Salió inmediatamente su hermano. Jacob, diferente, un muchacho tranquilo, se quedaba en casa. Esaú se dedicó a la caza, un cazador. Y el otro era un niño de casa, se puede decir, con mamita, aprendiendo a cocinar. Para Isaac, su hijo preferido era Esaú, y para Rebeca, la mamá, el hijo preferido era Jacob. Cada uno tenía su hijo preferido. La Biblia dice que cuando Isaac envejeció, se quedó ciego. Y como Esaú era el hijo mayor, le correspondía la bendición de la primogenitura. La primogenitura era un derecho que el hijo mayor tenía para tener la mayor cantidad de los bienes, la mayor cantidad de las posesiones. Es decir, se repartía, si eran dos, se repartían en tres partes, y las 2 partes le tocaba al mayor y un tercio le tocaba al menor.
Eso según la ley, lo que le correspondía al mayor. Entonces cuando Isaac envejeció, le dijo a su hijo mayor, Esaú: hijo mío, anda a cazar un venado, un cabrito, lo que sea, tráeme de la casa, prepárame una comida como a mí me gusta, para que yo luego te dé la bendición que te corresponde como hijo mayor. Pero la Biblia dice que la esposa estaba escuchando, Rebeca estaba escuchando lo que su papá, su esposo le decía a su hijo. Y la Biblia dice que en ese momento, mientras ella estaba escuchando, llamó a su otro hijo Jacob, y le dijo: hijo, me he enterado de que tu padre va a bendecir a tu hermano Esaú. Así que apúrate, anda al rebaño, saca ahí un venadito, un corderito, lo que sea, tráemelo, voy a matarlo, voy a cocinarlo, voy a prepararlo como a tu padre le gusta, para que luego tú vayas y puedas recibir la bendición que le corresponde a tu hermano. Entonces eso le asustó un poco a Jacob, pero dijo: pero si mi papá se entera, me va a matar. Dijo: no te preocupes, que la maldición sea sobre mí. Así que la mamá preparó mientras Esaú estaba buscando y cazando por ahí, por el campo, la mamá preparó la comida, ¿verdad? Ese cabrito, lo mató, lo preparó, y mientras tanto Jacob se ponía las ropas de Esaú. Ahora, la Biblia dice que Jacob era lampiño, mientras el otro era totalmente velludo. Así que para poder sortear esta situación, sacó un poquito del pelo de cabra, se lo puso por acá, se lo pegó por acá, por el pecho, para parecer un hombre velludo como Esaú, y se dispuso a acercarse a su padre. Luego entra donde su padre y le dice: papá, acá estoy. ¿Quién eres? Soy Esaú. Era Jacob, pero dijo: soy Esaú. Papá, ven, come. El papá dice: pero tienes la voz de Jacob. Ven, acércate. Le olió, aunque hueles a Esaú. Le tocó: oh, tienes bastante pelo, bastante vellos. Eres Esaú. Y la Biblia dice que le dio la bendición. En ese momento que sale Jacob, siendo bendecido por su padre, entra Esaú. Papá, acá está el cordero que he matado, voy a prepararlo para darte a comer, para que me bendigas. Pero te acabo de bendecir. No, tú no me has bendecido a mí. Sí, yo te acabo de bendecir. No, papá, yo no he sido. Es decir, esto conllevó a que Esaú se ponga totalmente molesto, al punto que empezó a perseguir la vida de su hermano. Mira lo que pasó, ¿eh? Génesis 27:41. Dice: desde el momento que Jacob suplantó a Esaú para recibir la bendición, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. ¡Wow! ¿Tú te puedes imaginar la rivalidad que había en ese momento? ¿Tú te puedes imaginar la ira, el enojo en el cual estaba imbuido este hombre Esaú, producto de lo que le había pasado? Debido a esto, Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú por el lapso de 20 años. Allí conoció a su tío Labán, ahí se casó con Lea, se casó con Raquel, aparte tuvo 2 otras concubinas, y en total tuvo 11 hijos, y al final uno más, 12 hijos, mucho ganado, y se hizo un hombre sumamente próspero y rico. Pero luego de los 20 años, Dios le dice a Jacob que tiene que regresar a la casa de su padre. Y ahí comienza una faceta que quiero llamar la atención de ustedes en esta mañana. Habían pasado 20 años, pero aún Jacob estaba con el temor de que su padre lo matara. Perdón, que su hermano lo matara. Aún estaba con la incertidumbre, con el temor, con ese no saber qué va a ocurrir en su relación con su hermano. Pero Dios le había dado la palabra que tenía que regresar. Así que Jacob oró a Dios. En Génesis 39 dice lo siguiente: entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tu parentela y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Es decir, hermanos, nada de lo que Jacob hasta ese momento tenía, nada de lo que había acumulado,
nada de lo que había aprendido, nada de su experiencia le valía para el momento que estaba a punto de enfrentar. Y hay veces Dios permite eso, ¿sabías? Hay veces Dios permite que volvamos a fojas cero en nuestra vida y nada de lo que tienes te sirve. Nada de lo que eres te sirve. Nada de lo que enseñaron te sirve. Ningún talento puedes usarlo en ese momento, porque en ese momento nada de lo que Jacob era o tenía le servía, hermanos. Y esto me hace recordar a la vida de Moisés también, porque Moisés, luego de 40 años de vivir en el palacio y ser formado como hijo de la hija de Faraón y ser el siguiente prospecto para convertirse en el siguiente faraón de Egipto, la Biblia dice que él tuvo que huir porque mató a un egipcio. Y por 40 años tuvo que esconderse en el desierto. Y cuando tenía ya 80 años, cuando ya pensaba que se iba a jubilar, cuando pensaba que iba a jugar con sus nietos de repente en su hamaca hasta que se muera, en ese momento Dios le dijo, ahora sí, ven y regresa para que salgas a mi pueblo de las manos de los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios quería formatear su corazón, formatear su cerebro, formatear todas las cosas que él había aprendido. Nada de lo que Moisés había aprendido hasta ese entonces le iba a servir para lo que Dios iba a usar a este hombre en Egipto. Y esto es lo mismo que estaba pasando con Jacob en ese momento. Anda y regresa a tu tierra y a tu parentela. Pero en el momento que iba a regresar, iba a tener que ser expuesto, iba a tener que enfrentarse a algo que había dejado atrás y que no había solucionado. Déjame decirte que hay cosas en la vida que cuando no las solucionas, regresan a tu vida. Cuando hay capítulos inconclusos en tu vida, eso regresa a tu vida. Cuando hay facetas en tu vida que no las cerraste adecuadamente, eso regresa a tu vida. Y acá estaba la incertidumbre en la vida de Jacob, de no saber qué cosa iba a pasar. Y en el versículo 12 dice, pero tú me prometiste ciertamente, te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. O sea, Jacob estaba pasando por una gran prueba, pero tenía un gran miedo. Tenía todo por perder. Tenía para perder su familia, tenía para perder su ganado, sus posesiones, sus criados y todas las cosas que por más de 20 años él había conseguido. Y la Biblia dice que él decidió mandar a todos adelante. Él ya estaba ya regresando, pero luego, muchachos, dijo, familia, ustedes váyanse. Los mandó adelante y se quedó totalmente solo. Y en Génesis 32, en el versículo 22, dice lo siguiente, miren, ahí está. Y durante la noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río de Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Se quedó, ¿qué cosa hice? ¿Con quién? ¿Con quién se quedó? Se quedó solo. Repítame, se quedó solo. Se quedó solo en el campamento. Muchas veces nosotros somos bendecidos con cosas. ¿Cuántos han sido bendecidos con cosas en el año pasado? Levanten su mano. ¿Verdad que sí? Muchas veces, ¿no? Pero yo estoy hablando en esta mañana a aquella persona que ha superado el deseo de tener cosas. Porque cuando tú solamente eres bendecido por las cosas que Dios te pueda dar, estás limitando el poder de Dios que quiere hacer en tu vida. Pero porque de pronto Dios te ha bendecido con un auto, pero un auto no arregla tu vida. De repente Dios te ha bendecido con mayor sueldo, pero mayor sueldo no arregla tu vida. De repente Dios te ha bendecido con un trabajo, con un viaje, con etcétera. Pero nada de lo que tú tienes puede arreglar la situación en la que tú te encuentras. No sé si ha pasado tiempo en tu vida en la que has estado desesperado, asustado, y tú dices, ojalá, cómo me gustaría que mi amigo Cristian esté conmigo a mi lado, cómo me gustaría que Eric esté conmigo en este momento, cómo me gustaría que Gaby esté para poder confortarme y orar por mí, porque necesito una mano que me ayude en este momento de circunstancia. Pero Jacob no tenía a nadie en quien apoyarse. No sé si te ha pasado eso alguna vez, que no tienes a nadie en quien apoyarte. Jacob, dice, se quedó totalmente solo. Hermanos queridos, hay veces Dios permite que te quedes solo. ¿Saben para qué? Para que te des cuenta que solo no puedes. Pero que ninguna persona en tu entorno te va a poder ayudar hasta que tú levantes tus ojos y digas, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios te dice, es tiempo que aprendas a resistir tú solo, porque mientras no puedas resistir solo, no podrás resistir como alguien más. O sea, no son las cosas, sino es el dador de las cosas. Y en esta mañana, hermanos, hay mucha gente acá presente que está pidiendo por cosas y no el dador de las cosas.
Y por eso tu vida no encuentra sentido. Y por eso siempre encuentras frustración en la vida. La Biblia dice que Jacob se quedó totalmente solo. De repente tú vas a la universidad pero te sientes solo. De repente tienes amigos a tu lado pero te sientes solo. De repente vienes a la iglesia pero igual te sientes solo, te sientes sola. De repente celebran tus cumpleaños todos contentos y por dentro te sientes solo, te sientes sola. ¿Qué es lo que está pasando dentro del corazón, hermano? Tú ves a las personas en sus finanzas, sí, que Dios me está prosperando, y tú ves tu vida miserable económicamente. ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia dice, así se quedó Jacob solo, versículo 24. Así se quedó Jacob solo, sin gente a su lado, su familia, no tenía absolutamente nada. Y continúa diciendo el versículo 24, y luchó. Se quedó solo, ¿y qué más dice? Y luchó. ¿Has estado luchando solo? ¿Has estado por tu trabajo solo? ¿Luchas en tus estudios solo? ¿Manejando tu auto solo? ¿En el bus solo? ¿Y tienes una soledad y no sabes qué hacer al respecto? En la mañana tratas de levantar a alabar a Dios y igual te sientes solo porque hay algo que no sabes qué es y no sabes cómo encajar la situación que estás pasando. Pero esa pelea a la cual Jacob se iba a enfrentar era una pelea totalmente diferente que él nunca había tenido en su vida. No era una pelea con el diablo, no era una pelea con su mujer, con sus hijos, era una pelea con Dios. ¿Sabías eso? Luchando con Dios. Versículo 24. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, inicialmente la Biblia habla de un varón, supuestamente un hombre, que lo encontró por ahí y se empezaron a agarrar a golpes. Eso es lo que uno podría suponer. Pero dice que la pelea, la lucha se volvió tan intensa, versículo 26, luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y acá hace una declaración bien interesante, una petición bien importante. Jacob dice, no te dejaré ir a menos que, ¿qué dice? No te dejaré ir a menos que, ¿qué? Que me bendigas, le dijo Jacob. Y de repente este hombre, este ser, era un ser espiritual, era un ángel. Muchos dicen que era un tipo de cristofanía. Pero era una representación de Cristo en el Antiguo Testamento que muy pocas veces ha habido en la Biblia. Pero esta es una de ellas, según muchos eruditos opinan al respecto. O sea, imagínate Jesús mismo presentándosele a Jacob. Y ahora Jacob le dice, no te voy a dejar ir si no me bendices. Pero no era bendición material, no era carro, no era casa, no era posesiones, no era nada, no era familia. Todo, era un hombre rico, era un hombre próspero. Todo lo que tenía Dios le había dado. Pero Jacob no quería nada de eso. ¿Por qué? Porque nada de lo que tenía le había logrado satisfacer el alma. Déjame decirte, hermano, hermana, amigo, en esta mañana, nada de lo que tienes te va a satisfacer. Tú estás luchando por tu carrera y está bien, esfuérzate, trabaja, estudia, saca tu título, saca tu maestría, asciende en el trabajo, que te aumenten el sueldo, está bien, pero nada de eso es un fin en sí mismo, es un medio. Y el error de muchos creyentes es que hacen de eso un fin en sí mismo y no se dan cuenta que eso es solamente un medio. ¿Sabes para qué? Para lograr el propósito de Dios para tu vida y como una plataforma para lo que Dios tiene para ti más adelante. Y Jacob estaba diciendo, yo no quiero cosas, ya superé las partes, la faceta de las cosas. Ahora quiero una bendición de tipo diferente para mi vida. No estoy hablando de que me des algo, estoy hablando de que me conviertas en alguien diferente. Y eso es lo que también el salmista dijo en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando David en este salmo dice, crea en mí, ¿sabes por qué Dios tenía que crear? Porque él no tenía nada adentro de sí. Y a veces Dios tiene que destruir para crear. Dios tiene que destruir para crear. Y tiene que destruir lo que tenga que destruir tu vida. Tus pensamientos complejos, inseguridades y tantas cosas, hermano. O sea, yo no quiero un auto, una casa, no quiero aumento de sueldo, dinero, trabajo, no quiero nuevos amigos. Lo que quiero es que hagas una obra interna en mi corazón. Amén. Y eso es lo que ahí estaba, esa pugna, esa lucha. Dios mismo, luchando con Jacob, estaban en esa lucha. Entre que Dios quería hacer la obra en la vida de Jacob y Jacob se resistía. Y muchas veces hay resistencia en nuestras vidas, ¿cierto? Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestra gana, queremos hacer nuestra forma, queremos hacerlo bajo nuestras pautas, nuestros principios y valores, pero sabes que Dios tiene que destruir todo. Se agarró en una lucha campal, cuerpo a cuerpo, el mismo Dios y Jacob. Y lo que Dios quería era el corazón de Jacob. Y Jacob quería algo diferente de parte de Dios. Y la Biblia dice que el ángel le dislocó la cadera.
¿Sabes cuál es el problema de la iglesia en este tiempo? Que todos claman a Dios para que Dios les dé algo. Todos alaban a Dios cuando Dios les da algo. Oh, doy mi testimonio, Dios me proveyó de un carro. ¡Ah! Oh, quiero dar mi testimonio, Dios me aumentó el sueldo de mi trabajo. ¡Ah! ¿Cierto? Quiero dar mi testimonio, Dios me sanó. ¡Ah! ¿Cierto? O sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos desenfocamos y solamente nos enfrascamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en el aspecto externo. Y Dios te dice, es un nuevo día. Ya no voy a bendecirte en la forma que tú usualmente pensabas que yo te iba a bendecir. Estoy haciendo algo diferente. No quiero solamente maquillar tu vida dándote cosas externas, porque tu interior es lo que a mí me vale. Porque tu interior de repente está corrompido, tu interior tiene muchas luchas, está desagradable, tiene pensamientos impuros, tienes lujuria. La palabra, mejor dicho, el nombre de Jacob, ¿saben qué significaba? Suplantador. ¿Sabías eso? Jacob era suplantador. Significaba tramposo, impostor, farsante. Ese era el nombre que significaba en Jacob. Ahora, ¿tú te puedes imaginar este nombre? Que todo el día, hola tramposo, hola farsante, ¿qué es algo? O sea, ¿por qué? O sea, los nombres identificaban a las personas en todos los tiempos. Y cuando ponían el nombre, tenía un significado. Y hay gente que lucha con un montón de cosas en su interior, hermanos, en este tiempo. De repente Dios te ha librado de muchas cosas, situaciones. Pero Dios te dice en esta mañana, si estás solamente dispuesto a abrir tu corazón, a luchar conmigo, a aferrarte a mí y a conocerme cara a cara, tú vas a ver lo que yo puedo hacer en tu vida. Pero hay otro problema en la iglesia, ¿saben cuál es? Hay muchos cristianos que quieren una bendición decorosa. ¿Saben qué llaman una bendición decorosa? Bendición decorosa es que venga un gran profeta por aquí, por allá de la tele, un teleevangelista muy conocido a nivel mundial, que ore por ti una gran oración, que te dé una palabra perfecta y una palabra no que te haga llorar, con una música de fondo bonita, ¿verdad? Y luego te pongan las manos y de esa manera recibas una bendición decorosa. Pero hermanos, la bendición que iba a recibir Jacob iba a ser una bendición que no iba a ser nada agradable. Iba a ser una bendición que cuando la gente lo viera, algo te pasó, algo te ocurrió, ya no vas a andar de la misma forma, ya no vas a concebir la vida de la misma forma. Y eso es lo que Dios quiere hacer con muchos de ustedes también en este año que comienza en el 2018. De repente tú estás cansado de la rutina, de repente estás cansado de todas las cosas, todos los años lo mismo, piensas en 2018, otra vez tengo que levantarme, otra vez tengo que trabajar, otra vez tengo que estudiar, otra vez lo mismo y todo lo mismo, la misma rutina, hermano, en todo sentido, y pareciera que el 2018 nada nuevo va a ocurrir. ¿Y sabes por qué parece eso? Porque lo que Dios quiere hacer es arruinar tu plan, ¿sabías? ¿Sabías que eso? Mira a la persona y dice, Dios quiere arruinar tu plan, dile eso. ¿Y sabes por qué Dios quiere arruinar tu plan? Escucha, ¿sabes por qué Dios quiere arruinar tu plan? Porque tu plan lo estorba a Él. ¿Sabías eso? Mira a la persona, tú dices, no le estorbes a Dios, dile, no le estorbes a Dios. No le estorbes a Dios. O sea, nuestro plan choca con el plan de Dios. Pero nuestro plan no le sirve a Dios. Porque mi plan está basado en lo que yo creo, en lo que yo sé, en lo que me enseñaron, en mis limitaciones, en mis conductas así pequeñitas. La Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Dios. Yo pienso así, Dios piensa así. No nos podemos comparar con los pensamientos de Dios. Pero hermanos, cuando ocurren estas cosas, lo único que Dios desea es que tú anheles una bendición, pero no por las cosas que Él te dé, sino por lo que Él esté dispuesto a hacer en tu vida. Sabiendo que lo que Él va a ser mejor que lo que tú mismo puedes hacer por ti mismo. ¿Amén? Hay muchos que están luchando solos el día de hoy. Y te voy a decir con qué luchas. ¿Están luchando con la lujuria sexual? Hola. Muchos están luchando con pecados ocultos. Muchos están luchando acá, en esta mañana, con la falta de perdón, con el rencor, con inseguridades, con temores, luchando. Y tú te sientes que te estás agotando y te sientes agotando. Y hay hábitos y conductas y no sabes qué hacer para cambiar. Pero yo te digo en esta mañana en el nombre del Señor, si tan solo puedes creer y si tan solo puedes aferrarte y decir, Señor, no voy a dejarte ir. Ya no quiero cosas, te quiero solamente a ti, quiero que me cambies. Estás en el lugar correcto.
Estás en el lugar correcto. Jacob luchó con Dios, dice. Una lucha feroz, cuerpo a cuerpo, mano a mano. Y dice que lucharon hasta que rayaba el alba, hasta ya que amanecía. El ángel vio que no podía vencerlo a Jacob humanamente o en sus propias fuerzas. Así que tuvo que recurrir a las fuerzas divinas. La Biblia dice que los ángeles son mayores en potencia que nosotros. En el versículo 25 de Génesis 32 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Y qué cosa dice? Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero no obstante eso, Jacob había superado ya la faceta, como les dije, de tener cosas. Ahora lo quería a él, quería a Dios. Y le dijo en el versículo 26: no te dejaré. ¿Qué dice? No te dejaré. ¿Puedes decir eso tú? ¿De verdad puedes decir eso? No te dejaré si no me bendices. Si Jacob se rendía, no recibía lo que Dios estaba a punto de darle. Y ahí viene el punto. Ahí viene el tema. ¿Estás dispuesto a luchar hasta obtener lo que Dios tiene para ti? ¿O te vas a rendir y te vas a cansar? Porque lamentablemente muchos cristianos se rinden y se cansan. Y no reciben. Si tan solamente puedes soportar, si tan solamente te esfuerzas, si tan solamente luchas, hasta que rayaba el alba, el ángel le descoyuntó el muslo, lo dejó cojo, pero igual no te voy a soltar. ¿Por qué? Porque él quería. Ahora o nunca viene el cambio para mi vida. Y no voy a soltarte hasta que venga ese cambio en mi vida. Algunos están tratando de luchar con Dios y tratan de ganar. Pero déjame decirte, no vas a poder ganarle a Dios. No vamos a poder ganarle a Dios, hermano. Él siempre tiene la victoria sobre nuestras vidas. Y cuando tú te rindes a Dios, Él obra en tu vida de manera que tú te vas a sorprender. Hay muchos que tratan de hacer las cosas a su manera. Algunos que tratan de salvar sus propias vidas y la están perdiendo. Y no se dan cuenta, hermanos, que en el otro lado está el destino que Dios tiene para ti. En el otro lado de la victoria está la respuesta que Dios tiene para ti. En el otro lado está ese plan que Dios ha planificado para tu vida, que va a ser bueno para ti. Pero Jacob estaba con temor. Y lo que Dios desea, hermanos, es ver cuán desesperado estás. Y quiere escuchar la desesperación y el clamor de tu corazón. ¿De verdad quieres el cambio? ¿De verdad quieres que haya algo diferente ahora que comienza el 2018? ¿Estás dispuesto a ser hecho tú diferente? Porque muchos de nosotros tenemos el asunto del ego, ¿verdad? Y nos creemos exitosos, nos creemos que ya tenemos todo arreglado y que hemos logrado esto y que mira todo lo que he acumulado y esto, y mira, soy conocido y tengo dinero y tengo un trabajo y tengo esto y tengo prestigio y soy talentoso y soy bien parecido, etcétera, etcétera. Déjame decirte un gran anuncio en esta mañana. Ninguno de nosotros se puede jactar. ¿Amén? Ninguno de nosotros está donde está porque así quiso, sino porque Dios quiso. Y si somos algo y tenemos algo, es porque el Señor, ninguno de nosotros ha llegado a la cúspide. ¿Sabes qué? Según la Biblia, somos pecadores. Somos viles, somos despreciados, somos totalmente imperfectos, somos merecedores del fuego eterno, a menos que Dios venga a la vida y cambie esa realidad. Y eso es lo que nos sucedió, ¿amén? ¿Cuántos son salvos en esta mañana? ¿Amén? Tú no eres salvo por ti mismo, sino porque alguien tuvo que venir a morir, Jesucristo, para salvarte y darte esperanza, darte totalmente algo diferente que tú por ti mismo no lo podías obtener. Por eso todo lo que yo tengo, lo tengo en Cristo. Todo lo que yo soy, lo soy en Cristo. Todo lo que yo me levanto, mi amanecer, mi acostarme, todo se lo debemos a Él. Todo es por medio de Él y todo es para Él. Y Dios dice en esta mañana: yo quiero hacer algo en tu vida. Dios iba a luchar con Jacob, pero Jacob pensó de repente que era una bendición como las otras, pero en realidad era un cambio que iba a haber en su vida de una manera totalmente radical y diferente. O sea, Jacob ya no se conformaba ni un día más en la situación en la que él se encontraba. Suplantador, impostor, lleno de orgullo. Un hombre lleno de inseguridades, complejos, temores, no tenía paz y aún temía por su vida. Jacob estaba harto de sí mismo. ¿Sabías eso? O sea, yo creo que el cambio va a venir en muchos. ¿Sabes cuándo? Cuando estés harto de ti mismo. Estoy cansado. Ya no quiero más la situación que estoy viviendo. Mi carnalidad, mis egoísmos, mis complejos, mis inseguridades, yo quiero que sea ya parte de 2017, pero yo no quiero en este 2018 que sean parte del fundamento de mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. En ese contexto
Jacob luchó por un cambio. Tienes que llegar a un punto en tu vida en el que decidas que no vas a salir de aquí igual que como entraste. Tienes que llegar a un punto en tu vida que estés tan hastiado de ti mismo, que busques un cambio, que luches por el cambio y luego que te aferres a ese cambio. ¿Amén? Tenemos que buscar, luchar y aferrarnos al cambio. En Oseas 12, mira lo que dice el versículo 3 y 4, lo siguiente. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre. Hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios. Y Dios, ¿qué cosa dice? Dios habló con él. O sea, Jacob lloró, rogó y luchó por una bendición. Pero ¿sabes qué es lo que Dios hizo? Un cambio. Entonces tú tienes que aprender a orar en esa mañana de repente. No orar por una bendición, orar por un cambio en la vida. 3 cosas cambiaron en la vida de Jacob y con eso termino. 3 cosas cambiaron. Número 1, su nombre cambió. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, ¿y qué más? Y has vencido. Ojo, Jacob significaba, recuerda, suplantador. Jacob era impostor, Jacob era farsante. En cambio, Israel, ¿saben qué cosa significa? Israel significa el que prevalece. Israel significa príncipe con Dios. Israel significa poderoso. Significa luchador. O sea, a diferencia de lo que eras, mira en lo que yo te voy a convertir. Dios le estaba diciendo a Jacob. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana también. De repente tu nombre tiene que ser cambiado, ¿cierto? De repente eres conocido como una persona irresponsable. De repente eres conocida como una persona tardona. De repente eres una persona conocida como alguien superflua, que deja las cosas a medias. Mujeriego, hombreriega. ¿Cómo somos conocidos? El nombre de Jacob fue cambiado. De repente marcaron tu vida diciéndote eres un bueno para nada, eres un mediocre, nunca vas a llegar lejos, eres un torpe. Y tu vida tú la has dirigido en la forma... ¿Sabes por qué? Porque alguien te marcó con ese rótulo en la vida. Y ese rótulo en tu vida ha ido pesando, pero ahora Dios viene y te dice, ese no es el nombre con el que tú vas a ser conocido. Ese nombre pertenece a tu pasado. Yo tengo un nuevo nombre para ti. El nuevo nombre está relacionado con la nueva identidad de hijo, de hija de Dios que tú eres. El nuevo nombre que tú tengo para ti, dice el Señor, según la palabra. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos personas justificadas, perdonadas, lavadas por la sangre del Cordero, herederos de las promesas, coherederos con Cristo. O sea, cambió el nombre de Jacob, como Dios quiere cambiar tu nombre también. Número 2, cambió la identidad, su andar. Número 2, cambió su andar. Cambió su andar. Versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Sabes qué cosa significa Peniel? Rostro de Dios. O sea, cuando terminó la pelea, estaba amaneciendo. Y dice la palabra que pasó Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. O sea, Jacob se encontró cara a cara con Dios y siguió vivo. Es decir, es imposible que te encuentres con Dios y que sigas igual. Por eso lo que hay creyentes que yo conozco, que dicen que conocen a Dios, pero yo pienso que no lo conocen. ¿Saben por qué? Porque cuando tú te encuentras de verdad con Dios hay un cambio en tu vida. Hay un cambio. Es imposible que Jacob se hubiese encontrado con Dios y que no hubiese habido un cambio. Hubo un cambio en su vida. Y era evidente el cambio, hermanos. Era evidente. Su andar cambió. Porque entró todo orgulloso y bien. Y después, ¿cómo salió? Con una marca en su muslo. Y de repente, hermanos, yo no sé si Dios tenga que descoyuntar tu muslo, tu brazo, o más que nada Dios tenga que descoyuntar tu corazón de repente. Y lo que Dios está buscando es una marca en el corazón, indeleble, que marque tu corazón de una vez y para siempre, ahora que estamos comenzando
este 2018, porque ahí radica el cambio que Dios está esperando en cada uno de nosotros en esta mañana, en este 2018. El andar cambió. De repente Dios quiere poner una marca en tu vida que sea notoria. Un antes y un después, porque Jacob se encontró con Dios cara a cara y marcó su vida de una vez y para siempre. Hay muchos cristianos que tienen que tener un cambio en su andar. Tienen que encontrarse con Dios cara a cara, porque si no, no es cambio, hermanos. O sea, es imposible que tú digas que conoces a Cristo, que has recibido a Cristo, que has levantado tu mano y que no haya cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio. Y si no hay un cambio después de cierto tiempo en tu vida cristiana, tienes que evaluar tu cristianismo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que después de todo este tiempo siga yo igual? Sabemos que hay luchas, sabemos que hay pruebas, sabemos que a veces retrocedemos, sabemos que nuestra propia carnalidad nos hace, a veces nos limita para avanzar, pero siempre tiene que haber el deseo de avanzar, siempre tiene que haber el deseo de conquistar, siempre tiene que haber el deseo de dejar de lado el pecado, dejar de lado la carnalidad y avanzar en las cosas de Dios, hermanos. Amén. Por eso que en este 2018 yo les ruego en el nombre del Señor que nuestro nombre sea otro, que nuestro andar sea diferente. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya. Número 3, para terminar. Su actitud y conducta también cambiaron. Su actitud y conducta cambiaron. Versículo 33 dice, capítulo 33, versículo 1 dice: entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú. Por fin se encontró con Esaú, miren, después de 20 años. Quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus esposas y esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos. Y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces. ¿Qué cosa dice? Delante de él. Es decir, mira, cambió su nombre, cambió su andar, y ahora estaba cambiando su actitud, su conducta. Él ya no tenía todo orgullo, ella no era ese suplantador, ese maquiavélico. Ella no era ese hombre calculador para ver cómo puedo sacar ventaja de ti. Ella no era ese hombre para saber cómo me puedo aprovechar de ti y ver tu debilidad para chancarte inmediatamente. No. Ahora viene y se humilla 7 veces delante de su hermano. O sea, Dios, mira, para terminar, Dios le estaba diciendo a Jacob: la forma como tú piensas enfrentarte con Esaú, si lo haces en tus fuerzas, él te va a matar y vas a morir. Pero si tú dejas de lado todo, absolutamente todo, y tú haces lo que yo te digo, en el momento que te digo, vas a encontrar el favor mío y el favor de tu hermano. Ya no valía su nombre, tenía otro nombre, ya no valía su andar, ahora andaba erguido, pero ahora también su actitud era totalmente diferente. Su actitud fue lo que lo preparó, hermano, para enfrentarse a ese gran reto que era enfrentar su vida y de toda su familia delante de su hermano. Y simultáneamente Dios estaba preparando el corazón de Saúl. Cuando tú lees el resto de la historia, dice que se encontraron, se abrazaron y lloraron. Porque para Dios no es nada imposible. Y lo que tú crees que no se puede hacer, Dios lo puede hacer. Y si tú crees que tu relación está rota, lee bien la Biblia para que veas a lo que me refiero. Y si tú crees que ya no hay solución entre tus hermanos, tus parientes, peleados padres, hijos padres, entre hermanos, entre esposos, si tú crees que ya no hay salida, déjame decirte, hay esperanza, hay respuesta. Pero Dios quiere cambiar tu nombre, quiere cambiar tu actitud, quiere cambiar tu conducta. Y cuando hace eso, tú ves el milagro que estás esperando. Habían pasado 20 años. Y Jacob ni siquiera se imaginaba, ahora ya no Jacob, ahora Israel. Ya no Jacob, disculpa, perdón, demórate un poquito. Jacob, yo no soy Jacob, ahora soy Israel. Era un suplantador, era un impostor, era un farsante. Ahora soy un príncipe de Dios. Amén. Ahora tengo un destino, ahora tengo un llamado, ahora yo sé quién soy. Ahora ya no me van a engañar. Ya todo ese pasado quedó en el ayer, ya todo está enterrado. Ahora yo tengo un propósito en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer también con ustedes en esta mañana, en este 2018 que estamos empezando.